¿Qué tal? Mi nombre es Carmen Garduño y este es un video explicativo sobre el vínculo que existe entre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley del Impuesto al Valor Agregado. La Constitución, en su artículo 25, establece que el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio. Por su parte, la ley del IVA en su capítulo séptimo en el artículo 32 establece que la Federación y sus organismos descentralizados, en su caso, también estarán obligados a realizar los actos o actividades a que se refiere este artículo, como expedir y entregar comprobantes fiscales de conformidad con el Código Fiscal de la Federación. Por su parte, el artículo 26 de la Constitución menciona que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Asimismo, la ley del IVA en el artículo 41 estipula que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebrará convenio con los estados que soliciten adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para recibir participantes en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal, conviniendo en no mantener impuestos locales o municipales. El artículo 27 de la Constitución dice: el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establecen las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. El artículo segundo de la ley del IVA dice: el impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta ley cuando se realicen, según la fracción 2, la prestación de servicios independientes, los prestados directamente a los agricultores y ganaderos, siempre que sean destinados para actividades agropecuarias por concepto de perforaciones de pozos, alumbramiento y formación de retenes de agua. El artículo 28 de la Constitución establece que la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones serán independientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales en sus actuaciones. Por su parte, el artículo 18 de la Ley del IVA dice que los efectos de lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 16 de la presente ley se considerarán únicamente los servicios digitales que a continuación se mencionan, cuando estos se proporcionen mediante aplicaciones o contenidos en formato digital a través de Internet u otra red, fundamentalmente automatizados, pudiendo o no requerir una intervención humana mínima, siempre que por los servicios mencionados se cobre una contraprestación. El artículo 39 de la Constitución establece que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar y modificar la forma de su gobierno. El artículo primero de la Ley del IVA establece que todas aquellas personas obligadas al pago del IVA estarán contribuyendo al gasto público, conforme a las disposiciones vigentes en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, así como en su reglamento. La Constitución, en su artículo 42, establece que el territorio nacional comprende los 31 estados y la Ciudad de México, las partes integrantes de la Federación. La Ley del IVA, en el artículo tercero, dice: para los efectos de este impuesto se considerarán residentes en territorio nacional, además de los señalados en el Código Fiscal de la Federación, las personas físicas o las morales residentes en el extranjero, que tengan uno o varios establecimientos en el país por todos los actos o actividades que en los mismos realicen. Por su parte, el artículo 43 de la Constitución dice: las partes integrantes de la Federación son los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala,
Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán y Zacatecas, así como la Ciudad de México. Por su parte, el artículo 3 de la Ley del IVA dice: la Federación, en el Distrito Federal, los estados, los municipios, los organismos descentralizados, las instituciones y asociaciones de beneficencia privada, las sociedades cooperativas o cualquier otra persona deberán pagar el impuesto al valor agregado y trasladarlo. Asimismo, el artículo 73, fracción 29 de la Constitución establece que el Congreso tiene la facultad para establecer contribuciones, primero, sobre el comercio exterior, segundo, sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales, comprendidos en los párrafos cuarto y quinto del artículo 27, y tercero, sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros, mientras que el artículo primero de la Ley del IVA establece que están obligados a efectuar la relación del impuesto a que se les traslade los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos. Primero, sean instituciones de crédito que adquieran bienes mediante dación en pago o adjudicación judicial fiduciaria. El artículo 74, fracción cuarta de la Constitución establece que son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deban decretarse para cubrirlo, asimismo podrá autorizar en dicho presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentada. Las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de ingresos, mientras que el artículo 10º transitorio de la Ley del IVA establece que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal involucradas en la implementación del presente decreto realizarán las acciones necesarias para que las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor e implementación del mismo se realicen con cargo al presupuesto aprobado a cada una de ellas en el presente ejercicio fiscal y subsecuentes, por lo que no requerirán recursos adicionales que tengan por objeto solventar las mismas y no se incrementará el presupuesto regularizable de estas para el presente ejercicio fiscal ni posteriores. El artículo 131 de la Constitución dice que es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten o que pasen de tránsito por el territorio nacional. El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso y para crear otras. Asimismo, el artículo 2A de la Ley del IVA dice: el impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes: la exportación de bienes o servicios en los términos del artículo 29 de esta ley. Los actos o actividades a los que se les aplica la tasa del 0% producirán los mismos efectos legales que aquellos por los que se deba pagar el impuesto conforme a esta ley. Y, por último, el artículo 133 de la Constitución dice: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con la aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se reglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Mientras que el artículo 1A bis de la Ley del IVA dice que las personas físicas y las morales que realicen actividades afectas al pago de impuestos al valor agregado por conducto de los contribuyentes a que se refiere este artículo deberán estar a lo dispuesto en los artículos 18K, 18L y 18M de esta ley según corresponda. Gracias por su atención.